Hermano, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Le damos gracias al Señor de que podamos estar en este lugar, ¿verdad? Para adorarle y para seguir aprendiendo de la palabra. Vamos a orar. Introducimos rapidito el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor esta noche. Padre, delante de tu presencia estamos tus hijos, Dios. Estamos aquí, Dios mío, con el único y firme propósito de que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos esta noche. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites llegar a este lugar, a un grupo de hermanos. Y te pedimos que tú bendigas y que tú guardes al que viene de camino y al que no puede venir, Señor, y que nos venga a través de los medios tecnológicos, los hermanos y amigos, que tú les bendigas, Señor, y que tú les guardes también. Que tu palabra poderosa siga transformando las vidas. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermano, quiero que vaya al Evangelio de Mateo. Busquen el capítulo 25 y vaya rapidito a los versículos 14 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Posiblemente usted ha leído en muchas ocasiones esta porción bíblica. Mire, dice así la palabra del Señor. Mateo 25, del 14 en adelante, hasta el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a utilizar esta parábola para desarrollar el tema de esta noche. Iniciamos una nueva serie de clases, ¿verdad?, que tienen que ver con el dinero, con las finanzas y la Biblia. Y la primera clase se titula El propósito de Dios
para las riquezas. ¿Y por qué iniciamos con esta parábola? Porque miren, después del tema del amor, Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema que podamos encontrar en el Evangelio. Aproximadamente 2.370 versículos son destinados a hablar de finanzas, son destinados a hablar de dinero. Y 2/3 partes de las parábolas de Jesús tienen una relación con el dinero, con las finanzas, con la responsabilidad financiera, ¿verdad?, de los cristianos. Por lo tanto, el tema del dinero es el más mencionado en el Nuevo Testamento, después del tema del amor, como le acabo de señalar. Y yo quiero establecer los principios que vamos a estar desarrollando en la clase. En esta primera clase, ¿verdad?, nosotros nos proponemos explicar con claridad qué dice la Biblia acerca del dinero. Y es posible que en la medida que vayamos a estar analizando esto, estaremos aclarando también una teología que nosotros escuchamos por ahí tantas veces, que habla de dinero y de dinero y de dinero. Y vamos a ver si ese tipo de teología, que llamamos la teología de la prosperidad, que no es otra cosa que una aberración, ¿verdad?, realmente tiene o no tiene respaldo bíblico. Por eso lo iremos aclarando poquito a poquito. Miren, en esa parábola, ¿a qué representa el Señor? ¿Quién es el Señor en esa parábola? Dios. Ok. ¿Por qué sabemos que es Dios? Porque es que tenemos que rendir cuenta. ¿Perdón? Porque es a Él a quien tenemos que rendir cuenta. Porque es a Él a quien tenemos que rendirle cuenta. ¿Por qué sabemos que el amo ahí, el Señor, es Dios? Es el dueño de todo. Porque es el dueño de todo. ¿Bien? Y nosotros encontramos que ahí el amo es dueño de todo lo que le está delegando a unos siervos. Y encontramos entonces que los siervos los podemos subdividir en dos tipos de siervos. Hubo uno que se le dio 5, ¿y qué hizo con esos 5 talentos? Los multiplicó, los invirtió. O sea, dedicó tiempo, esfuerzo para poder multiplicar lo que no era suyo, lo que era de su amo. Y lo mismo hizo el que se le dio, ¿verdad?, 2 talentos. Lo multiplicó, pero el que se le dio 1 talento, ¿qué pasó? Lo enterró. ¿Ok? Y yo quiero que estemos bien pendientes de esto en la medida que yo vaya desarrollando los temas. Aquí vemos a unos siervos fieles y vemos a un siervo que es infiel. Los siervos fieles fueron diligentes, fueron responsables con lo que les delegó su amo. El siervo infiel no fue diligente, lo que hizo fue que enterró ese talento, ¿verdad?, y se acostó a dormir y no hizo lo que tenía que hacer para ser responsable y rendirle buena cuenta, ¿verdad?, a su amo. Ahora, ¿qué es un talento? Ahí en la parábola. No es un talento, realmente no es una moneda. En la antigua Grecia y en Roma, y luego también la nación judía, adoptó una medida de valor. Un talento es una medida de valor como forma de intercambio. Por ejemplo, la medida de valor que se refiere aquí en la parábola de los talentos es plata. ¿Ok? ¿Qué hizo el amo? El amo pesó una cantidad de plata y se la dio, ¿ok?, a cada uno de sus siervos.
Hice la matemática esta mañana aquí, ahí rapidito, de cuánto implicaría eso en moneda, en dinero, en nuestro tiempo, y fundamentalmente equivale aproximadamente a $45,000. Cada talento, $45,000. Así que observen que la cantidad que le dio al de 5 y al segundo era bastante dinero, y también la cantidad que le dio al que le dio solamente 1. Y usted dirá, ese que le dio 5 talentos se lo dio porque era amigo del amo. No, ahí bien claro la parábola dice que se distribuyeron esos talentos de acuerdo a qué, de acuerdo a la diligencia, ¿verdad?, a las capacidades de cada uno de ellos. Vaya cogiendo eso, recuerde. O sea, no fue que había más amistad con el amo, sino que se los fue distribuyendo de acuerdo a las capacidades, a los dones, a las habilidades que tenían cada uno de esos siervos. Ok. Mi hermano, hablando del dinero, ¿por qué el dinero es importante? Si yo le digo, abra su billetera, ¿por qué usted tiene ahí un papel que se llama dólar, que puede estar en distintas cantidades? ¿Por qué usted lo tiene en su cartera? ¿Para qué? Ahí vamos. Lo primero es, el dinero en esta sociedad nos permite suplir unas necesidades. Ahora, yo quiero que se fije y observe un momentito esa palabra necesidad. ¿Qué implica una necesidad? Algo que es fundamental, algo que es necesario, algo que no es superfluo. Una necesidad, usted tiene que comprar alimento, eso es una necesidad. Usted tiene que comprar un medicamento, eso es una necesidad. ¿Ok? Ahora usted tiene 2 carros y quiere tener un tercero, eso no es una necesidad, es un capricho. ¿Ok? Así que el dinero en nuestra sociedad, como una sociedad económica, un ente económico de consumo, es necesario primero para suplir necesidades. ¿Para qué otra cosa es necesario el dinero? Que no sea para suplir necesidades. Póngase a pensar. ¿Ah? Dime, Walter. También que mucho dinero ahí está problema. Ajá, o sea que podría ser un problema. También. O sea, tener mucho dinero podría ser en algún momento determinado una dificultad para alguna persona. Sí, eso es cierto. Pero póngase a pensar, además de suplir necesidades, ¿para qué realmente nosotros utilizamos el dinero? Y ahora la pregunta cambia, porque al decirle para qué, usted va a encontrar una razón importante para utilizar su dinero. Para pagar deuda. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa? Para comprar lo que necesitamos. Para comprar lo que necesitamos. ¿Y como cristiano? Para ayudar a otros que tengan necesidad. Se dio cuenta que muchas veces nosotros, rapidito, cuando hablamos de dinero en una economía como la nuestra, primero pensamos nosotros. En una economía como la nuestra, el éxito se mide, y lo tienen ahí en el bosquejo, en la introducción, por lo que tenga. En la economía de Dios, el éxito se mide por lo que está en su corazón. ¿Entendieron eso, verdad? Y vieron que el ejercicio fue sencillo. Yo le pregunté para qué usted necesita el dinero en una economía como la nuestra. Y lo primero es enfocarnos en nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el sistema económico. El sistema económico tiene dos características fundamentales. Primero, que el sistema económico se centraliza en el individuo.
sea, yo tengo. Por eso es que usted escucha a muchas personas decir, para eso es que yo trabajo, para eso es que yo me esfuerzo, para comprar, comprar y comprar. Porque el sistema económico lo que quiere es exaltar el capricho que tiene el individuo de seguir teniendo cosas. ¿Estamos claros? Cuando ya vimos que el propósito del dinero es suplir unas necesidades. Lo otro que yo quiero que ustedes entiendan, que el segundo principio que vamos a ver aquí, es que el sistema económico como el nuestro se fundamenta en el consumo. Comprar, comprar y comprar. ¿Por qué? Porque el sistema económico alienta ¿el qué? El gasto. Esos son conceptos rápidos para que me puedan entender cuando entre de lleno. Ven en lo que dice la palabra de Dios. Usted se centra en mi necesidad, en la necesidad que yo tengo. El sistema económico aprovecha esa necesidad que se crea en todo ser humano y explota eso. ¿A través de qué? A través del consumo, del gasto, de lo que usted compra. Y si no nos damos cuenta, nos vamos a ir convirtiendo en seres consumistas. Y caemos en lo que en economía se llama el consumo conspicuo, que quiere decir que compro cosas que no necesito. Y conclusión, cuando nosotros como cristianos compramos cosas que no necesitamos simplemente por comprar, no estamos administrando correctamente, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el dinero. ¿Ok? Miren lo que hicieron los siervos fieles. Al que se le dio 5, ¿qué hizo? Fue y negoció esos 5. No se fue corriendo con los 5 y se desapareció, porque sabía que no era de él el dinero. Sabía que esa medida de valor no era de él, era de su amo, y que en un momento determinado él iba a responder, ¿verdad?, por ese talento o esos talentos que se le habían dado. ¿Ok? ¿Qué nosotros tenemos que hacer en nuestra sociedad y como cristianos ahora para administrar bien lo que Dios nos ha dado? ¿Ok? Lo primero que yo quiero enfocarlo a ustedes es que la forma en que nosotros administramos nuestro dinero refleja una condición espiritual interna. Y usted dirá, ¿por qué? Repito, la forma en que administramos nuestro dinero refleja una condición espiritual interna. Vamos a ir a lo que dice Lucas 16:10. Y sigo con la parábola de los talentos, no me lo voy a dejar. ¿Qué dice Lucas 16, versículo 10? Es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel lo será. Y el que en lo poco, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es otra parábola. Y esa es la parábola del mayordomo infiel. Y también tiene que ver con dinero. Esa parábola. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si yo no aprendo a manejar sabiamente, siguiendo unos principios bíblicos como cristiano, el dinero, los recursos económicos, financieros que yo tengo, no estoy siendo fiel en lo poco. O sea, esto no es asunto de tener mucho dinero o poco dinero. Esto es una condición del corazón. O sea, si yo sé que realmente ese dinero, el dueño, es Dios,
y Dios simplemente me ha permitido tener esos recursos porque en su gracia y en su providencia Él me da esos recursos, entonces yo parto de la premisa que lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Vamos a ver si me van entendiendo esto, ¿verdad? Mire, ¿por qué entonces es importante que nosotros aprendamos como cristianos a manejar correctamente el dinero? 3 razones por las cuales Dios habla tanto sobre el dinero. ¿Por qué será? Bueno, mire, primero porque es una enseñanza bíblica. Lo estamos viendo aquí en la parábola de los talentos. Es una enseñanza bíblica. Dios nos bendice a través, ¿verdad?, de las riquezas, a través de los recursos económicos que Él nos da en un momento determinado. Hay algunos que se nos da de acuerdo, o a todos se nos da de acuerdo a los talentos, a las habilidades, a las necesidades que el Señor sabe que nosotros tenemos, pero a todos nos suple, ¿verdad?, de acuerdo a su providencia y a su gracia. Lo vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando esto, ¿ok? Ahora, observen que le acabo de decir que el uso del dinero va a reflejar en gran medida lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Esa relación espiritual que tengamos con el Señor va a salir a relucir en la forma en que nosotros manejemos nuestros recursos. Y si usted estuviera haciendo un plan de gasto y usted dijera, bueno, déjame identificar cuáles son las prioridades en mi presupuesto. Y usted comienza, número 1, la prioridad en mi presupuesto en la casa, el carro, los alimentos, los gastos médicos. ¿Qué lugar ocupa el Señor ahí? ¿Y por qué no comenzar de la otra manera? ¿Por qué no comenzar preguntándonos quién me da las habilidades? ¿Quién me da la salud? ¿Quién me permite trabajar? Pues no debo comenzar y pensar inmediatamente, Señor, lo primero que va a ocupar mi presupuesto, la primera partida económica que va a ocupar mi presupuesto son mis ofrendas. ¿Estoy hablando yo de prosperidad? No, pero va a venir prosperidad cuando nosotros le somos fieles primeramente al Señor. Vamos a ver si me van entendiendo hasta aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora vengo a lo segundo. Mire, mi hermano, la manera en que administramos nuestro dinero afecta la intimidad, afecta nuestra intimidad con el Señor. Ya mismo vamos a entrar a algo que la manera en que administramos el dinero va a afectar nuestra intimidad con Cristo. ¿Ok? Mire lo que dice Lucas 16:11. Leímos el 10 ahora, Sonia leyó el 10. Mire lo que dice Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os dará lo verdadero? Volvemos. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel o fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, Dios nos ha dado dinero para suplir nuestras necesidades. ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo a repetir, con ese dinero y con esos recursos económicos que el Señor nos ha dado. El reino ocupa el primer lugar, Dios ocupa el primer lugar, mi prójimo ocupa el primer lugar, o solamente me he dejado llevar por la economía y, como yo dije ahorita, lo único que estoy enfocado es en mí mismo y en mis necesidades y me he olvidado de las necesidades de otros. Vamos a ver que en todos los principios bíblicos que yo voy a analizar en estos próximos minutos, todos tienen que ver no solamente con nosotros, sino primeramente con el reino y tienen que ver con Dios. ¿Ok?
Y tercero, además de que, número uno, la forma en que manejamos nuestro dinero refleja una condición interna, que esa fue la primera. La segunda, la que le acabo de mencionar, la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad o la comunión nuestra con Cristo. La tercera ahora es que el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. ¿Escucharon eso, verdad? El dinero compite con Cristo, ¿verdad? Y por el trono de nuestro corazón. Ahora yo le pregunto, ¿el dinero en sí es malo? No. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Timoteo 6:10. A ver qué dice 1 Timoteo 6:10. Porque si decimos que el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón, sería bueno que estableciéramos el fundamento para él. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. ¿Qué dice, mi hermano? Gánalo, si lo tiene. Sí. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz, vamos a la parte A de ese versículo, porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El dinero. El amor. Ah, es el amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vayan a Mateo 6:21 y completamos el pensamiento ahora. Es el amor al dinero. Mateo 6:21. Hermana Wendy, ¿lo tiene? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Ok? Hay una relación entre esas dos palabras, tesoro y corazón. Cuando nosotros estamos hablando de tesoro ahí, en ese versículo, estamos hablando sobre lo que para mí tiene más valor. ¿Ok? Por ejemplo, si para mí el trabajo ocupa tanto tiempo que me obstaculiza para yo cumplir con otras responsabilidades importantes, como el cuidado de los hijos, el estar en un hogar, ¿verdad?, compartiendo en familia, etc. La pregunta es, ¿qué valor yo le estoy dando a ese trabajo? Si los estudios para mí me impiden hacer la voluntad de Dios y amar al Señor como Él debemos amarlo, pues entonces, ¿qué valor yo le estoy dando a ese estudio? Vean entonces que si para mí es más importante el trabajo, los estudios, que cualquier otra actividad, quiere decir que esto para mí es mi tesoro. ¿Y dónde va a estar mi corazón? ¿Dónde va a estar mi esfuerzo, mi energía? ¿Hacia dónde yo lo voy a dirigir? Hacia esto que para mí es importante. ¿Ha escuchado usted hablar del trabajo? Y hay muchos que dicen que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar. Porque el que vive para trabajar precisamente es esclavo del trabajo. Y cuando usted lo analiza, usted lo que se da cuenta entonces es que el tesoro de esa persona es el trabajo. ¿Y dónde está entonces su corazón? Aquí donde está su tesoro. ¿Ok? En una ocasión escuchaba un predicador que decía que hay muchas veces que cuando nosotros bautizamos como pastores a las personas,
debemos decirle que se bauticen con la cartera dentro del bolsillo. Y usted dirá, eso es extremo. No, es que eso es una metáfora, simplemente para que veamos que hay personas que se convierten, pero su bolsillo sigue siendo tan incrédulo como siempre. ¿Por qué? Porque no le damos el valor espiritual que hay que darle al dinero. Ahora, usted tiene ahí en el punto número 2, dijimos ahorita que el Señor de esta parábola representa a Dios. ¿Por qué representa a Dios? Y hermana Wendy me contestó que representa a Dios porque Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis 1. No tendríamos que leer mucho de Génesis 1. ¿De qué trata Génesis 1? Ese capítulo, ¿de qué trata? De la creación. Y en la medida en que usted lee ese capítulo, ¿qué es lo que describe ese primer capítulo? ¿Cómo? Realmente como mayordomía, como que Dios le entregó todo a Adán y a Eva y ellos tenían que administrar, saber administrar bien. ¿Ok? La tierra, la tierra y esas cosas. Cuando usted lee esos 31 versículos de ese capítulo 1, lo que está diciendo es que el dueño de todas las cosas es Dios. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Él es creador. Y todas las cosas le pertenecen al que las crea. ¿Ok? Mire lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted tiene esto, ¿verdad? O sea, todo lo creado, incluyéndome a mí, todo lo creado, incluyéndolo a usted, le pertenece a Jehová. Dios creó todas las cosas. En el principio Dios creó todos los cielos, creó la tierra, y en la medida en que va desarrollando los capítulos de Génesis, nosotros vamos a ver que nos creó a nosotros también. ¿Ok? Mire lo que dice Ageo 2:8. Ageo 2:8. Dios es dueño de toda la plata y el oro. Y Jehová dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Levítico 25:23, no lo tienen que buscar, mi hermano. Dios es dueño de la tierra. Dice Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. O sea, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Y Wendy comenzó a decir algo ahorita, ¿verdad? Si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿qué función entonces tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eran esos siervos? ¿Qué debían ser cada uno de esos siervos? Administradores. Administradores de lo ajeno. Porque no son dueños. ¿Ok? Y usted dirá, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué Dios ha delegado esa función bien importante en la criatura, en cada uno de nosotros, a que seamos administradores? Porque Él le plació, tan sencillo como eso. Él le plació bendecirnos de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es dueño. Pero ustedes tienen otro principio ahí, punto número 2, letra B. Dios tiene el control. Y como creador, y nosotros como criatura, estamos sometidos a ese control. ¿Qué hizo Dios? Mira lo que dice el Salmo 135:6. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere
lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares. Nuestro Padre Celestial es quien tiene el control total y absoluto de cada cosa, ¿verdad?, que sucede. Por lo tanto, en su soberanía, Dios delegó en Adán todo lo que él había creado, delegó en Adán para que Adán fuera un mayordomo de todo lo que Dios había creado. Y eso lo sigue haciendo con cada uno de sus hijos, con cada uno de los creyentes. Dios delega en nosotros distintas responsabilidades, como hizo el Señor en la parábola de los talentos, de acuerdo a las capacidades que tengamos cada uno de nosotros y de acuerdo a cómo hemos sido llamados, ¿verdad?, en la obra del Señor. Por lo tanto, Dios tiene el control, pero hay otro tercer principio, ahí más adelante, y tienen que virar ahora abrir y virar el papel. Dios es el que da a las personas sus riquezas y provee para nuestras necesidades. Dios provee para nuestras necesidades y da a las personas su riqueza. Mi hermano, hay dos características fundamentales de Dios que tenemos que ver rapidito. Mire, Dios es predecible, pero a la misma vez Dios es impredecible. Y es bien importante que entendamos esto por la siguiente razón. Dios es predecible en cuanto a su fidelidad. Nosotros vamos a la Escritura y nosotros vamos a encontrar que para los hijos de Dios hay unas promesas. Cuando nosotros recordamos en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le está hablando al pueblo, Moisés le está diciendo al pueblo, Jehová Dios quiere bendecirnos, pero hay una condición, porque esa promesa es condicionada. Y Moisés le decía al pueblo, si le somos fieles al Señor, no faltará alimento en nuestra mesa. Mas si le somos infieles a Dios, entonces no va a haber bendición sobre la tierra. Esto es sencillo. ¿Bien? Y el principio sigue vigente hoy. En muchas promesas, las promesas, vamos a encontrar que muchas promesas que son condicionadas. Y están condicionadas muchas veces a nuestra fidelidad, como lo hizo el Señor. Le dijo al de 5 talentos, y aquí tiene 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1, le dijo, vayan, negocien con esos talentos. Y a cada uno le entregó esa medida de valor. Cada uno de ellos tenían el potencial de acuerdo a las capacidades que tenían para invertirlo. 2 lo hicieron bien y 1 no lo hizo bien. ¿Y qué pasó con el que no lo hizo bien? Mi hermano, entendamos bien la parábola. El Señor cuando regresó pasó lista, ¿verdad? Y exigió responsabilidades. Y a los 2 que lo hicieron bien, los premió, los recompensó. Y le dijo, ven buen siervo y fiel. Mira, sobre poco fuiste fiel, porque lo que te di fueron 5, 2. Bien, pero sobre mucho te pondré. Pero el que tenía 1, ese 1 no creyó en la fidelidad del amo, posiblemente pensó que no iba a regresar. No fue diligente, no fue responsable, ¿verdad? Y cuando llegó el amo, de la misma manera que recompensó a los primeros 2, pues también le dijo al otro, pues mira, como no hiciste lo que tenías que hacer, sáquenlos de aquí y échelos. Bien, afuera. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Espiritualmente. Échalo al infierno. O sea, no fue fiel. No creyó en lo que el amo le había dicho. No confió en el amo. ¿Ok?
Hay un aspecto bien importante cuando decimos que Dios provee para nuestras necesidades, que no quiero pasar por alto. Mire, ¿para qué nos provee Dios? ¿Y qué concepto podemos tener con respecto a la pobreza y a la riqueza? Encontramos en la palabra del Señor personas ricas. Sí, tenemos ejemplos de eso, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de gente menos rica, con menos recursos económicos. Ok, ahora yo le pregunto, ¿podemos encontrar en la palabra de Dios gente pobre que no fue suplida por la misericordia de Dios sus necesidades? ¿Usted ha leído algo así en la Biblia? De una persona que le era fiel al Señor y que amaba al Señor y sus necesidades básicas no eran suplidas. Vamos a pensar, por ejemplo, en la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante. Todo ese capítulo 17. Elías le predice al rey Acab, predice una sequía. Y no llovió, tal y como dijo Elías. Pero Elías tenía que comer. Y miren lo que dice en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 4 en adelante. Yo he mandado, ¿quién está hablando? Jehová. Hay una sequía sobre la tierra, terrible, una sequía terrible. Y Jehová le dice a Elías, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y los cuervos le traían aquí en Elías pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Un cuervo. Eso va contra la naturaleza de lo que hace un cuervo. ¿Me va entendiendo? O sea, Elías necesitaba comer. ¿Quién le suplió? El Señor. Pero si usted sigue leyendo en el capítulo 17, usted va a encontrar el caso de la viuda de Sarepta. Llega Elías y se acerca a una aldea y ve a una mujer allí, es viuda, y le dice, dame de beber y dame de comer. Y aquella mujer le dice que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer la última comida para ella y su hijo y echarse a morir. Esa es la expresión. No tenía nada más aquella viuda, pero Elías le insiste en que le dé a él primero de comer. ¿Qué quería ver Elías en aquella mujer? ¿Qué quería ver? La fidelidad y la fe. Eso era lo que Elías quería ver. Y aquella mujer pasó la prueba, fue y hizo unas tortitas y se las trajo, ¿bien?, al profeta. Días después, su hijo se enferma y muere. Mire lo que es la fidelidad y la fe. Muere. Eso quería... Básicamente esa mujer iba a quedar desprovista totalmente, sin un hijo que pudiera trabajar para ella. Pero ¿qué hace nuevamente esa mujer? Acude a donde tenía que acudir, al profeta. Y Dios, en su misericordia, en su amor, permite que ese hijo vuelva a la vida. Mi hermano, eso se llama fidelidad, cuando uno no tiene absolutamente nada de acuerdo a los sentidos de uno.
Y veces que nos encontramos de muchas maneras así. Yo estoy hablando desde el punto de vista económico aquí. Pero hay veces que nos podemos encontrar así, que el dinero no nos alcanza. Mi hermano, si ponemos nuestra fe en acción, vamos a encontrar que nuestro Dios es fiel. Y Él, mi hermano, va a suplir abrigo y sustento. Amén. Amén. ¿Ok? Así que Dios provee para nuestras necesidades. Si somos mayordomos, ¿qué características debemos tener como mayordomos? ¿Qué vemos en la parábola de los talentos? Tenemos 2 siervos que son fieles y tenemos uno que es infiel. Ahora, cuando yo estoy hablando de fidelidad, ¿por qué es importante esa palabra fidelidad? Y vean, vayan llevándome la cronología de los temas. Si yo digo que Dios es el dueño, si yo digo que Dios tiene el control de todas las cosas, y si yo digo de que Dios suple las riquezas, ¿verdad? Dios es el que da las riquezas y Dios provee para nuestras necesidades, ¿verdad? Lo otro que yo me tengo que preguntar es, ¿por qué entonces yo tengo que ser fiel? ¿O por qué debemos ser fieles? No le contesté la pregunta. Porque Dios es el que creó todo y Él es soberano y Él en su momento va a dar si es que Él quiere dar. Ok. Él tiene el control. Él va a dar, eso me gustó lo último. Lo último dijiste, Y va a cumplir. si es que Él quiere dar, no dijiste si es que Él quiere dar. Y eso es así, porque esa es la soberanía del Señor. Dios da si Él quiere. Lo que pasa es que hay promesa para el que es fiel, ¿verdad? Y lo vimos en la viuda de Sarepta hace un momentito. Ok. ¿Por qué debemos ser fieles? Mire, 1 Corintios 4:2, Pablo nos habla y nos dice de la siguiente manera. ¿Por qué debemos ser fieles? Él nos contesta ahí rapidito. 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entendamos bien el versículo. Ahora bien, se requiere. Un requisito, ¿qué implica? Se requiere Lo que tiene que haber. que se tiene que cumplir. Okay, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel cuando los llame ¿quién? ¿Recuerdan, verdad? Porque el Señor de la parábola de los, ¿verdad?, de los talentos, cuando los llamó, ¿qué esperaba el amo de ellos? Que hubiesen sido fieles. Porque se requería que fueran fieles. Por eso él les delegó, mire, él tuvo la confianza de delegarle esos talentos a los 3. Y él esperaba esa fidelidad. ¿Ok? Ahora, ¿con qué debemos ser fieles? Debemos ser fieles primero con lo que tenemos. No esperen que Dios les siga dando, porque dijimos ahorita que el que no es fiel en lo muy poco, tampoco en lo mucho será fiel. Una de las cosas interesantes cuando uno analiza el presupuesto de varias personas, ¿verdad? Y puedes, como en muchos años atrás, vinieron en un momento determinado 2 matrimonios y me dijeron, yo no puedo vivir en Puerto Rico. ¿Por qué no puedo vivir en Puerto Rico? Bueno, porque mi ingreso es de tanto y el costo de vida en Puerto Rico ha aumentado muchísimo. Eso me lo dijeron hace como 15 años atrás, esa experiencia. Si me lo dicen ahora, estarían... y yo les dije, vamos a ver, vamos a analizar el presupuesto. Analizamos el presupuesto. Y encontramos que esas personas, 15 años atrás, vivían con un presupuesto de $2,200 mensuales, matrimonio, ¿verdad? Con 2 hijos. Le hicimos el presupuesto,
trabajamos con ellos, le enseñamos cómo administrar, de acuerdo a las escrituras, cómo administrar su presupuesto. Pero 2 o 3 meses después vino un segundo matrimonio. Mi esposa y yo trabajamos con el matrimonio. Entonces, matrimonio igual, composición familiar igual, esposo, esposa, 2 niños. Cuando yo hago el presupuesto de ese otro matrimonio era de $5,600 mensuales. Y me dijeron lo mismo. Es que en Puerto Rico no se puede vivir con $5,600 mensuales. Usted que no estuvo allí, ¿dónde usted cree que estaba el problema? Gastaba más de lo que tenía. Ah, espérate, aquí hay un problema grave. Aquí hay un problema grave. Usted dirá de gastos versus ingresos. ¿Ok? En otras palabras, que este segundo matrimonio, usted dirá, estaba gastando más de lo que recibía. Realmente su problema era espiritual, porque como había pues ellos pensaban, su necesidad era parte de comprar en casa de administrativa, y Dios no está ahí, pues quieren más y más y más. Y pues, por ahí es que creo yo. Por ahí, pero mira lo grave. Que cuando el presupuesto lo terminé con estos matrimonios, 2,200, estaban en las mismas. Estaban gastando más de lo que recibían. ¿Qué encontramos? ¿Recuerda ahorita la palabra necesidad? Que habían confundido ambos lo que es la palabra necesidad. Porque hace 15 años o más en Puerto Rico, ¿verdad? Una persona realmente podía vivir con $1,800 mensuales si se ajustaba a entender con claridad lo que era una necesidad: casa, carro, ¿verdad? Comida, ropa. Así es que muchas veces el problema no está en su ingreso, muchas veces está en la actitud del corazón. Primero, en ser fiel al Señor, y segundo, en ajustar bien sus gastos. ¿Me van entendiendo? Porque desde el punto puramente económico, yo le diría que la forma de resolver este problema es disminuyendo gastos y aumentando ingresos. Mira qué sencillo, esa es la economía básica. O sea, ¿quieres mejorar tu situación económica? Aumenta ingresos, reduce gastos. Pero para un cristiano, yo primero tengo que decirle, tu primer problema es espiritual, que no has entendido que el dinero no es tuyo, que el dinero es del Señor. Y cuando entendemos que el dinero viene de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, lo vamos a utilizar sabiamente y correctamente. ¿Por qué? Porque debemos ser fieles como mayordomos, y debemos ser fieles en las cosas pequeñas, ¿verdad? Así es que para ser fieles en lo que Dios nos va a dar, ¿verdad? En su gracia, en su misericordia, de ahí en adelante. ¿Ok? Ahora, cuando somos fieles, para ir terminando, mi hermano, ¿qué bendiciones? ¿Cómo Dios nos bendice cuando somos fieles? Observen que a esos 2 siervos fieles, el Señor les dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y a quién le dieron el talento del siervo infiel? Del que tenía más, ¿verdad? El que ya tenía 10 talentos. ¿Ok? Por tanto, Dios recompensa la fidelidad. Ahora, Dios nos bendice ¿de qué manera? La primera manera en que Dios nos bendice es que en la medida en que somos fieles con nuestros recursos, mi hermano, nosotros nos acercamos más a Jesucristo. Nos acercamos a Jesucristo más y más.
Mire lo que dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. El que guarda mis mandamientos, ¿verdad? Yo lo voy a bendecir. Por lo tanto, no es distinto en el tema que estamos hablando de la finanza. Usted es fiel al Señor con su finanza, ¿verdad? Dios no tiene por qué bendecirlo, porque volvemos, Él es el dueño de todas las cosas, pero Él quiere bendecirnos porque eso hay promesa para cada uno de nosotros. La segunda bendición es que nosotros desarrollamos, mi hermano, desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? A través de toda la Escritura. Desarrollando un carácter en cada uno de nosotros. Carácter, mi hermano, sumamente importante. Dios se vale del dinero, aunque usted no lo crea, para ir revelándose en nosotros, ir revelándonos su verdad, ¿verdad? E ir perfeccionando nuestro carácter. Hay veces que el dinero no nos alcanza posiblemente, y es cuando más nosotros tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, que no estoy haciendo bien, ¿verdad? Y yo dependo de ti. Y cuando yo esté hablando aquí, o el pastor Gil estemos hablando de otros temas, hay un tema bien importante, mi hermano, que yo quiero adelantar hoy. Oiga, las deudas hay que pagarlas. ¿Y sabe cuál es el principio? Y el principio bíblico, no endeudarnos. Porque Proverbios dice que el que coge prestado es esclavo del prestamista. Y usted dirá: ay, pero ¿cómo yo puedo comprar si no me endeudo? Bueno, pues entonces hay que endeudarse responsablemente, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades que podamos tener en el momento. Porque muchas veces la gente dice: no, si es que me van a aumentar el sueldo de aquí a 6 meses. Un principio básico de economía es que yo no puedo comprometer lo que no tengo. Por lo tanto, el tema de la deuda es sumamente importante, porque Dios muchas veces permite en su gracia que nosotros caigamos en deudas para ir desarrollando en nosotros un carácter. ¿Y cómo lo hace? Porque en la medida en que los acreedores nos caen encima y nos empiezan a llamar y empezamos a recibir cartas de cobro, ahí nosotros vamos a entender que no hemos sido buenos mayordomos. ¿Estamos claros? Y no estamos exentos de tener los problemas económicos que pueden tener otras personas. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, ¿verdad? Con los principios fundamentales de la palabra del Señor. Y mi hermano, cuando nosotros realmente seguimos los principios bíblicos con respecto al uso correcto de la finanza, nosotros comenzamos a tener estabilidad financiera. Y a medida que aplicamos esos principios de Dios en la administración de nuestra finanza, vamos a comenzar a gastar más sabiamente y vamos a empezar a ahorrar, que eso es otro tema bien importante. Mire, los puertorriqueños no se nos enseña a ahorrar desde que nacemos. Otras culturas, lo primero que hacen cuando el niño nace, le ponen así en la cabecera de la cuna una alcancía. Eso es un hipérbole. Pero hay muchas culturas que le enseñan a los niños desde pequeños a ahorrar, a trabajar y a ahorrar. Y en el hogar, esto es una cultura en el proceso de socialización que podemos desarrollar, a enseñar a los hijos a ser responsables. Otro de los problemas fundamentales que yo he encontrado, ¿verdad?, es que muchas veces tenemos cristianos que tienen hijos y los hijos no saben el valor del dinero porque no se les ha enseñado el valor del dinero. Papi, que si quiero unos tenis, ok, yo te voy a comprar unos tenis. No, pero los quiero de
de este deportista. Los quiero de esta marca, de esta calidad. No. O sea, hay que enseñarle a nuestros hijos en el proceso de socialización lo que implica ser mayordomo y no dueño de lo que tenemos. ¿Ok? Pero eso es otro tema que más adelante tomaremos aquí y desarrollaremos en las clases. Ok. Finalmente, usted tiene ahí en el bosquejo, y con esto terminamos. En la última página, en la conclusión. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus administradores. Y mire de qué nos libera. Lo primero es que cuando nosotros entendemos esto nos libera de estar esclavizados a nuestras circunstancias. Vamos entendiendo estos principios que hemos desarrollado hoy muy poco de ellos. Vamos entonces a estar libres de ser esclavos del prestamista, ¿verdad? Y nuestras circunstancias definitivamente van a mejorar. Segundo, nos va a liberar de la tiranía del materialismo, se lo dije. O sea, el sistema económico nuestro es un sistema económico, vuelvo a repetirle, es un sistema económico de consumo, donde el materialismo es lo más importante. ¿Ok? Ejemplo sencillo. Concepto básico de economía. Oferta y demanda. ¿Ok? Usted viene y compra un galón de gasolina a $5. Y usted viene, le echa $5 y de aquí a la esquina se le quedó el carro. 8 cilindros. O una 350. Pero mire lo que está ocurriendo. ¿Qué afecta el valor de ese galón de gasolina? Usted dirá, las cuestiones económicas mundiales. Sí, cierto. Pero ¿qué otra cosa afecta el valor de ese galón de gasolina, ese precio de $5? Esto. ¿Y qué ocurriría si las personas dijeran, me voy en bicicleta? Me voy a caballo. ¿Por qué no lo hacemos? En otros países lo hicieron. Entonces, ¿cómo afecta? Porque así que se comporta la economía. En la medida en que esto baje, ¿qué usted cree que va a pasar con esto? Tiene que bajar. En verano, ¿por qué ha aumentado tanto la gasolina? Además de la guerra de Ucrania, además de los factores económicos, algo bien importante, la demanda. ¿Por qué? Porque la gente no quiere coger calor. Vive con aires acondicionados. ¿Y qué ocurre? La demanda del petróleo es mayor. Y mientras la demanda siga aumentando, el precio difícilmente vaya a bajar a los precios que vimos hace por lo menos un año atrás, ¿sabes? Ha ido bajando. Pero no se ilusione mucho. ¿Qué hacemos? Usted baje su demanda, compre menos, sea más sabio, ahorre más, gaste más esfuerzo, energía, haga ejercicio, y usted se dará cuenta que esa baja en demanda va a obligar al sistema a reajustar los precios. Y eso es en todos los precios. Amén. Vamos a ver, Padre. Gracias te damos por este tiempo y gracias por mis hermanos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra establece todos los principios para que podamos tener una vida abundante, Señor, y una vida que glorifique tu nombre y una vida que te glorifique a ti. Gracias por estos hermanos, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de las limitaciones, Señor, tú vas a seguir hablándole a mis hermanos, Señor, en cuanto a este tema, y le va a seguir hablando a todos aquellos que no han escuchado en esta noche o que más adelante verán, Señor, esta conferencia. Señor, queremos agradarte en todo lo que hagamos, Dios mío, y te pedimos perdón porque no lo hemos hecho, Señor. Muchas veces cuando no seguimos tus principios, Dios mío, pues tú permites, Señor, que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, Dios, para ir formando nuestro carácter. Gracias, Señor, porque tu palabra contiene toda la verdad y los principios que necesitamos para glorificar tu nombre.
En el bendito nombre de tu amado Jesús oramos. Amén y amén. Pastor.